de sus discípulos, y desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Por qué los católicos se van de la iglesia católica? ¿Por qué la gente se aparta de la iglesia? ¿No les ha pasado? Comunidades full, iglesias llenas, y de la noche a la mañana se empieza a ir la gente. Se empieza a vaciar el templo. Y uno dice, caramba, ¿pero qué estará sucediendo? ¿Por qué estará pasando esto? ¿Por qué los católicos se van de la iglesia? ¿No les ha pasado? ¿No les ha sucedido? Que a veces una persona, la viejita rezandera, el don rezandero, de la noche a la mañana, más nunca vuelvo a la iglesia. Eso le pasó a Jesús en San Juan 6:60. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Muchos discípulos le dijeron a Jesús, chao, cheo, ya no te vamos a seguir, porque Jesús les había hablado de algo que ellos no quisieron, porque Jesús les habló de algo que a ellos no les pareció. Pero me llama la atención que no porque se fueron ellos, Jesús le dijo, epa, venga, era una bromita, no se vayan, venga, váyase quien quiera. Y le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se van? ¿A quién vamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animados por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y atiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó en cama y murió. Levantaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lidia está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron a 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas
llorando y mostrándoles las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho. Cuando aún vivía, Pedro mandó salir a todos. Se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 115 vamos a responder todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. Todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no iban a creer y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos
se echaron para atrás y ya no querían nada con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le replicó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? A ver, ustedes que saben, ¿por qué la gente de la noche a la mañana deja el pelero y se aparta de la iglesia y se va de la iglesia? De eso vamos a conversar en este evangelio. De eso vamos a compartir. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. San Juan 6, 60. Saludos por aquí a Eliseo Flores desde Kansas. Dios le bendiga, Eliseo. Dios le acompañe. Tolín Hernández, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga. Dios me lo guarde, Padre, en vida y salud. Sonia Regalado, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Reginaldo Santos, mañana nos vemos en el retiro, Dios mediante. Reginaldo, gracias por su granito de arena, qué alegría poderlos conocer en vivo. Estamos en la parroquia San Miguel Arcángel, en el estado de Washington, Royal City, Washington. Cualquier información, comuníquese con Julio Hernández, 509-913-0220, donde vamos a estar este fin de semana, este sábado 29, domingo 30, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ve? Estamos aquí en los Estados Unidos y vamos a hablar un poquito, un retiro apologético aquí en esta comunidad. Si alguno quiere participar, ahí está el número de teléfono. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por aquí saludos a Jovita Castañeda. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga. Padre, la gente se va de la iglesia por ignorancia, dice la flaca García. ¿Cómo la ve? La gente se va de la iglesia por ignorancia, porque no es perseverante, porque son católicos inseguros, dice Jacobe, porque son católicos inseguros. Bienvenidos a los hermanos que no son católicos, que están llegando, vienen a molestar, pero vienen a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Por ignorancia, dice Juana Flores, por católicos inseguros. ¿Por qué la gente se retira de la iglesia? ¿Usted no ha visto que a veces la iglesia está muy llena y a veces la iglesia está muy vacía y la gente se va y se retira? Pues a Jesucristo le pasó lo mismo, mira. Jesucristo estaba hablando, estaba predicando y esas palabras que él dijo no le gustaron a la gente. Jesucristo, ¿qué dijo? Usted lee San Juan 6:54, antes del 6:60. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Sencillo. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Sencillo. Y resulta
que los discípulos, los judíos, se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? ¿Cómo puede darnos a comer su sangre? ¿Cómo puede darnos a beber su sangre? Jesús Herrera, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos muestra la multiplicación de los panes. ¿Cuántas personas habían siguiéndolo? 5,000, sin contar mujeres y niños. No había sino mazamorra, no había masa sino mazamorra, había mucha cantidad de gente. Y estaban siguiendo a Jesús porque le había multiplicado los panes. Y usted lee un poquito más atrás, Jesús llega a decirle, ustedes me buscan no por el alimento que no se acaba. Ustedes me buscan porque yo les sacié el estómago y les di de comer pan. Trabajen por el alimento que no se acaba. Y entonces Jesús se pone a hablarles y le dice que ese pan lo comieron los antepasados en el desierto y murieron. El pan que yo les voy a dar es mi cuerpo y lo daré para la vida del mundo. Lo daré para que tengan vida. María Pereira, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y resulta que Jesús llegó a decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y desde ese momento empezaron a decir que Jesús estaba loco, que cómo se le ocurría a Jesús dar a comer su cuerpo, dar a beber su sangre. Y dice la Biblia, desde ese momento muchos se echaron para atrás por la manera tan dura que tenía Jesús de hablar. Me impresiona de este evangelio que cuando la gente agarró y se fue, Jesús no llegó y les dijo, ay hermanito, venga, era una mentirita. Eso era algo en parábola. Eso era una parábola de comer mi cuerpo y beber mi sangre. Eso era una obra de teatro. Eso era una representación. No, Señor. El que se vaya, que se vaya. Pero Jesús se encargó de predicar la palabra de Dios. Y cuando predicó y enseñó la palabra de Dios, muchos se fueron para atrás. Saludos a Marta Cárdenas. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Muchas gracias. Oigan, muchos se echaron para atrás. Y si usted lee San Juan 6:66, se echaron para atrás aquellos que no tenían fe. Se echaron para atrás aquellos que no creyeron en Cristo. Esta manera de hablar, ahorita lo van a escuchar, es dura. Esta manera de hablar es pesada. ¿Cómo se le ocurre decir a Jesús que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre? No les gustó. Pero Jesús no se retrató de lo que dijo. Jesús lo dijo y lo mantuvo. Y estaban los apóstoles ahí tambaleando. Y Jesús le dijo, a ver, ustedes, ¿también quieren irse? ¿También quieren apartarse? ¿También quieren alejarse? Dijo Pedro, ¿para dónde vamos con esta pata hinchada? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿Para dónde nos vamos a ir? Marci, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La gente se va de la iglesia por falta de fe. Punto. La gente se va de la iglesia por falta de fe. Sencillo. Cuando veas a un católico decir, es que me fue de la iglesia, diga usted, le faltaba fe. Juan 6:66, muchos abandonaron a Cristo por falta de fe. Así de sencillo. ¿Por qué los protestantes se fueron de la iglesia? Por falta de fe. ¿Por qué los católicos se van de la iglesia? Por falta de fe. ¿Por qué los coordinadores? ¿Por qué las personas que están en la iglesia como lectores, monaguillos se van de la iglesia? Por falta de fe, de creer en Cristo. Cuando uno pierde la fe, se va de la iglesia de Cristo. Y entonces se va a las sectas protestantes o se va al mundo a vivir de forma atea. Las personas que pierden la fe en Cristo, pierden el horizonte, se van de la iglesia. Lo que buscan son excusas.
Y cuando encuentran la excusa perfecta, dicen, me fui de la iglesia porque los curas son malos. Su excusa fue ver malos ejemplos para irse de la iglesia. Me fui de la iglesia porque me pidieron estipendio en la iglesia. Su excusa fue ver que pedían un estipendio para el sacramento para irse de la iglesia. Me fui de la iglesia porque un día yo vi al padre que estaba regañando. Su excusa fue escuchar el regaño del padre. Me fui de la iglesia, padre, porque usted sabe que resulta que un día yo llegué con un familiar para que me atendiera y el padre no me atendió. Agarré y me fui de la iglesia. ¿Su excusa fue esa? ¿Cuál ha sido tu excusa para irse de la iglesia? Miles de excusas tenemos para apartarnos y alejarnos de la iglesia. ¿Cómo la ve? Saludos a Cirilo Severiano y Toa Príncipe. Que Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. ¿Cuál es la excusa para irse de la iglesia? Los discípulos que seguían a Jesús, que eran muchos, unos 5,000, la excusa que tuvieron fue la falta de fe. Cuando Jesús les dijo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. No, ese lenguaje es duro. Nosotros nos vamos. Cuando la manera de hablar en la iglesia del sacerdote es dura, la gente se va. Miren, qué cosa más brava con la gente. Qué cosa más brava con los cristianos. Les gusta escuchar sacerdotes que le den pañitos de agua tibia. Les gusta escuchar sacerdotes que le digan lo que ellos quieren oír. Les gusta oír sacerdotes que les complazcan cuando hablan, que les aplaudan su marranada, su marramucia, que le digan, ay, muy bien. Usted dejó a su esposa. Sí, padre, no la aguantaba. Usted dejó a su esposo. Sí, yo no era una mujer feliz. Ay, está bien, no hay problema, déjela. ¿Y qué va a hacer? Pues me voy a buscar otro, tranquilo. Viva feliz. Dios lo que quiere es que usted viva feliz. Oye, está viviendo en pecado de concubinato, ya dejó a su esposa, está viviendo en pecado de adulterio y usted está diciéndole que viva feliz. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque es que el padre Marcos dijo que una persona que vive en concubinato o que vive en adulterio no puede comulgar. Pues me voy de la iglesia porque a mí no me gusta eso. Me voy para otra iglesia donde el padre me aplauda mi sinvergüenzura, mi pecado, mi vagabundería. ¡Ah, caramba! ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Porque los sacerdotes hablamos de forma dura. Y cuando le decimos al pan, pan, al vino, vino, decimos en Venezuela, y hablamos sin pelos en la lengua y decimos las cosas como son, la gente delicadita se va. ¿Por qué el coordinador se va de la iglesia? No, porque es que el coordinador estaba acostumbrado a ser casi otro cura. Y entonces el coordinador era el encargado de decir las reuniones, de decir todo y de decirle al padre qué tenía que decir en la misa. Y llegó el padre y le dijo, un momentico, yo soy el sacerdote y yo predico no lo que tú me digas, sino lo que dice la Biblia. Sencillo. ¿Por qué dejó de ser coordinador? Porque el padre no le hizo caso. ¿Y de cuándo acá el padre tiene que hacerle caso al coordinador? Y por eso se fue de la iglesia el coordinador, y no solo el coordinador, sino toda la gente que estaba con ese coordinador. Porque el coordinador los puso en contra del padre. ¿Cómo la ve? ¿Por qué no vamos de la iglesia? Porque el lenguaje de la palabra de Dios se vuelve duro. Y cuando nos predican las cosas que no nos gustan, preferimos irnos. ¿Por qué se fue de la iglesia fulano, sutano, merengano? Porque el lenguaje fue duro. Jorge Zavala, bendiciones para su familia. Que Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Que Dios le bendiga. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque el lenguaje fue duro. Claro, vienen y traen al niño para bautizarlo. Y cuando llegan al niño para bautizarlo, en vez de colocarle una crucecita, en vez de colocarle una cadenita con una imagencita de la Virgen, traen al niño cruzado con un poco de pepa roja por aquí y negra, la mano poderosa de Satanás, el zamuro del diablo, un poco de porquería por aquí amarrado, y el padrecito, y en los pies y en la cintura, y el padrecito le dice, pues quítele toda esa basura, esa porquería, porque eso es brujería. Y si usted no le quita esa brujería, pues no le bautizo al muchacho, tiene que quitárselo. Pues no lo bautiza, me voy de la iglesia. Ah, porque el padre le habló duro y le dijo que eso era un pacto con Satanás.
Y todas esas pulseras que usted le ponía eran del demonio y todas esas brujerías de hechicería le dijeron que se la quitara y usted no la quitó. Por eso se fue de la iglesia. Ah, caramba. Cuando el lenguaje se vuelve duro, la gente se va de la iglesia. Este lenguaje, San Juan 6:60, es duro. Y muchos se fueron de la iglesia. ¿Por qué la gente no va a la misa? Porque es que el padre se lo pasa hablando de los concubinos. Y a mí no me gusta que hablen de los concubinos. Yo estoy en concubinato, pero yo estoy probando a mi esposa a ver cómo me sale. Pero resulta que es que mi esposa todavía no es tiempo, llevamos 10 años, pero es muy pronto para casarnos. Ah, sinvergüenza. Muy pronto para casarnos. No ha leído lo que dice. Y el padre le predica Mateo capítulo 19, versículo 5. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Habrá unión, habrá la bendición de Dios. Y entonces, ¿por qué se fue? Porque el padre se lo pasa hablando de los concubinos. Porque el padre se lo pasa hablando de la gente que vive en concubinato, que están viviendo en pecado y a mí no me gusta eso. Claro, cuando el lenguaje es duro y a usted no le gusta, pues usted no va a la iglesia, se aparta. ¿Por qué los políticos no van a misa? A ver. ¿Por qué? Porque cuando tocan los evangelios de la corrupción, de los robos, cuando tocan los evangelios que les dan directamente a ellos, ¿qué pasa? Se ofenden, se van y dicen, ese cura es un político, ese un cura es un actor político, ya, me aparto. Por eso no van a la iglesia. Porque el Padre les predica con la palabra de Dios que están viviendo mal. Si no estuvieran haciendo las cosas mal, pues no hubiera problema. No hubiera problema. No hubiera problema. Oye, ¿por qué nos vamos de la iglesia? Porque no oímos lo que a nosotros nos gusta, los pañitos de agua tibia, sino cosas que no nos gustan. Cuando el lenguaje de la palabra de Dios se vuelve duro, no vamos de la iglesia. Dora Tobar, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompensa. Cuando el padre es educado en la misa, toda la gente acostumbrada a agarrar su teléfono y a ponerse a hablar. En plena misa mandar mensajes. En plena misa a mandar WhatsApp y Facebook. Y en plena misa y tomando fotos. Y en plena misa los celulares sonando. Y de repente el padre paró la misa y dijo, o me apagan los teléfonos o no sigo con la misa. O brincan o se encarama. ¿Qué es esa sinvergüenzura de que estamos en misas pendientes del teléfono? Oye, ¿cuánta gente no se ha ido de la iglesia porque el padre lo ha regañado y le ha dicho que deje de estar usando el teléfono? Delicaditos. ¿Para qué saca ese pedazo de teléfono? ¿Usted no sabe que en misa no se usa el teléfono? ¿Para qué lo usa? ¿Para que lo regañen? El padre lo regañó, lo puso en su lugar, entonces usted puso bravo. ¿Cómo la ve? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por excusas, por falta de fe, porque creen más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces el padre está en plena misa, está haciendo la misa y el niño jugando. Y el niño jugando y haciendo bulla y diciendo groserías y hasta juguetes lleva para la iglesia y forma un berrinche. Y llega un momento en que el padre ya no puede hacer la misa porque el niño de esa señora que lo llevó a la iglesia y no lo educa y no lo enseña, sino que deja que haga lo que le dé la gana al pelado, entonces el niño de esa señora está molestando a todo el mundo. El padre paró la misa y dice, mire señora, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿No sabe educar a su niño? Haga el favor y agarre a su niño y ayúdelo, que en la iglesia no es para jugar y en la iglesia no es para molestar. Enséñelo que viene a escuchar la misa. ¿Qué hace la señora? Se va de la iglesia porque el padre me regañó al niño. Ah, pero sin vergüenza, usted no llevó a su niño a jugar en la iglesia. ¿Y qué creía? ¿Que la iglesia era cuidado diario? Ay, es que usted llevó a su niño ¿para qué? Para que estuviera rompiendo y dañando y destruyendo y perturbando y molestando a todos. ¿Por qué no le enseña que en la iglesia se va en silencio? ¿Por qué no le educa? Ah, porque en la casa suya su hijo hace lo que le da la gana, entonces en la iglesia también. El padrecito le puso un parado, ahí se puso bravo. Delicada la señora y el señor. Ya no volvieron a la iglesia. ¿Cómo la ve? Por eso les pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual la gente se va de las cosas de Dios? Por el lenguaje duro. Cuando las palabras se vuelven duras, nosotros nos vamos de las cosas de Dios. Saludos a Gregorio Barrera. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Está el lector en la iglesia. No preparó lecturas. No preparó nada. Empezó a decir cualquier cosa. Empezó a leer de cualquier manera. Y empieza a leer, dice el lector, por ejemplo, la lectura de Hechos de los Apóstoles. La lectura de Hechos de los Apóstoles que leímos en estos días. Empieza el lector a leer la palabra de Dios y lo empieza a hacer de cualquier manera. Empieza a leer de cualquier forma. Y llega y dice el lector,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, administrador de sus tesoros, y le dijo al padre, epa, no se lee Etiopía, se dice Etiopía. Mire, no se dice etíope, se dice etíope. Candace, no se dice Candace, se dice Candaces. Ah, pues entonces el lector entró en trauma y llegó y dijo, pues el padre me regañó en público, me corrigió, me regañó. Yo ya más nunca vuelvo a leer en la iglesia. ¿Cómo la ve? Cuando el lenguaje se vuelve duro y nos educan, nos vamos de la iglesia. ¿Por qué los músicos se van de la iglesia? Porque se ponen a inventar, a cantar música protestante. Se ponen a cantar alabanzas protestantes porque son bonitas, porque les gusta, porque eso se lo aprenden rapidito los músicos, los de Venezuela, los de aquí no. Y entonces el padre dice, mire, ese canto no me lo cante porque ese canto no es la iglesia católica. La iglesia católica tiene cantos muy bonitos. Deje de, si es protestante, pues aquí no está bien que cante esa música. Ah, pues ya no canto más, me voy de la iglesia y no canto más, porque yo canto lo que sé. ¿Qué le pasó? Delicadito, el padre le llamó la atención, el lenguaje le pareció duro, paticas, ¿pa' qué te tengo? Se fue de la iglesia. ¿Cómo la ve? Así hay mucha gente que se va de la iglesia, se aparta de la iglesia porque no escucha la música para sus oídos. Escucha lo que le parece. Y cuando el padrecito, como Jesucristo, coloca orden, agarra y se va. ¿Conocen algún delicadito? ¿Conocen alguno de los mismos? ¿Sí? ¿Por qué los protestantes, los católicos se hacen protestantes? Porque son ignorantes, porque nunca tuvieron tiempo para leer la Biblia, porque nunca tuvieron tiempo para escudriñar las Escrituras, porque nunca quisieron aprender la doctrina de la Iglesia Católica y se van a decir mentiras. Es que los católicos son unos idólatras porque tienen imágenes, ya va. Idolatría no es tener imágenes. Idolatría es creer que una imagen sea Dios. Y Efesios 5:5 dice que la idolatría en el Nuevo Testamento es el amor desordenado por los diezmos que tienen los pastores, por el dinero. Como no supo nunca por qué se confiesa o dónde dice la Biblia que si hay que confesarse, Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Mateo 9:1 y siguiente, que Cristo le dio el poder a los hombres y la gente alabó y glorificó a Dios. Entonces, ahí están, fuera de la iglesia. Porque nunca leyeron la Biblia, porque siempre escucharon mentiras que les cayeron, le dijeron, es más, ni se toman la molestia de buscar. Maldito el hombre que confía en otro marido y dice que no se confiese. ¿Qué cuento? María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. ¿El rosario no es bíblico? Claro que sí es bíblico. ¿Por qué nos vamos de la iglesia? Por falta de fe, de colocar nuestros ojos, nuestra vida, nuestro corazón en Cristo. Y así hay muchos que se han ido de la iglesia. Fíjense cómo lo dice San Juan capítulo 6, versículo 60 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras. Cuando Cristo habló de que había que comer su cuerpo y había que beber su sangre, no todos creyeron en Jesús. No todos aplaudieron a Jesús. No todos le dijeron a Jesús, muy bien, Cristo. No, Señor. Dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque no tolera la predicación. No tolera la evangelización. Miren, aquí hay muchos en el Evangelio del día que se toman la molestia de escribirme un WhatsApp, un mensaje, y yo respeto eso, ¿verdad? Me llegan los mensajes, yo los escucho. Me llegan los WhatsApp, pues también los oigo. Y si me llega un correo electrónico, también cuando pueda lo leo. No les garantizo que les voy a responder a todos porque son muchos. Pero hay mucha gente que cuando yo termino una predicación, me agarran y me escriben. Groseros, groseros. No es que lo hacen
por ayudar, no lo hacen por corregir. Como hay mucha gente que sí lo hace con mucho respeto. Y yo he aprendido de mucha gente. Una vez terminé un compartir y alguien me llamó. Yo le respondí por casualidad. Me dijo, mire padre, con todo el respeto que usted se merece, usted acaba de pronunciar una palabra que en mi país es grosería y a usted lo escuchan muchos niños. Le voy a pedir, por favor, no se moleste, padre, pero esa palabra que usted dijo es una mala palabra. En vez de utilizar esa, diga esta. En Venezuela no es una mala palabra, no la voy a decir. No la voy a decir. No es una mala palabra. Pero en otro país sí es una mala palabra. Yo le dije, gracias mi hermano, Dios le bendiga. Más nunca la volví a decir. ¿Cómo la ve? Pero también hay muchos que cuando termino de predicar, llegan y me dicen, el otro día una señora, más nunca le vuelvo a mandar nada a Venezuela al padre Marcos. Yo le mandé el otro día al padre Marcos unas cositas para él, pero ya más nunca le vuelvo a mandar nada. Y yo, ¿y por qué? Porque es que se mete mucho con los protestantes. Los ofende, les habla, les dice, les predica. Dios es amor. Y yo vine a escuchar el evangelio y me pongo a escuchar y el padre lo que hace es decirle mentiroso a los protestantes. Le dice fariseos, le dice raza de víboras. ¿Por qué se mete con ellos? Yo no sé si esta señora estará aquí. Me lo mandó a decir. Pero no porque ella me dijo, deje de predicar a los protestantes, yo me quedé callado y le dejé de predicar. Tengo que predicarle, señora. Tengo que hablarle, señora. Y tengo que decirle. Cuando Cristo terminó de hablar, la gente dijo, es intolerable este mensaje. Ahí hay muchos predicadores que colocan pañitos de agua tibia. Hay muchos predicadores en las redes sociales que ustedes pueden buscar y pueden ver si quieren. No hay ningún problema, yo no me voy a poner bravo. Que hoy día, bendito sea Dios, hay muchos sacerdotes buenos que están predicando la palabra de Dios. Unos colocan pañitos de agua tibia, otros sacerdotes hablan claro y raspado. Pero no porque alguien venga a decirme, mire, padrecito, deje de predicar esto, deje de predicar aquello. Oye, padre, no lo voy a hacer. No, señor. Y otro día un señor ya, padre, deje de estar predicándole a los políticos porque es que le van a hacer algo. ¿Quién le dijo a usted que yo no nací para morirme? ¿Quién le dijo a usted que no nos vamos a morir? Todos nos vamos a morir en el momento indicado. Al que tenga que predicarle, le predico. Ojalá hubieran varios sacerdotes que le enseñaran, le dijeran a ellos que dejen de portarse mal. Y yo que lo estoy haciendo, ya me mandan a callar. Los mismos católicos. Y entonces le dijeron a Jesús, este modo de hablar es intolerable. No lo soportamos, no lo aguantamos, Jesús. Cállate, Jesús. Ahí, así hay muchos atrevidos. Vamos a ver si Jesús le hizo caso. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, los que seguían a Jesús murmuraban. Los que siguen esta página también murmuran. Fíjese ahí cómo lo hace el protestante que está. Andan murmurando, andan criticando, andan hablando bobadas, tonterías. Lo que no le gusta, lo critica. Lo que le gusta, dígale más, dígale más, dígale más. Pero cuando me toca a mí, yo no quiero oír eso. Así hay católicos que van a la iglesia y cuando el padrecito predica, empiezan a murmurar y empiezan a hablar feo y empiezan a criticar y empiezan a señalar. Eso no es nuevo. Que la gente hable de la homilía, que la gente hable de la predicación, que la gente hable de la enseñanza, que la gente diga, que la gente se le afloje la sin hueso y ponga a hablar pamplinada. Deje lo que hable, deje lo que critique, deje lo que señale. Le cayó sal en la herida y cuando a uno le cae sal en la herida, habla, grita, pelea y zapatea. ¿Conocen alguno? Cuando yo predico, a la gente le cae sal en la herida y como le cae sal en la herida, empiezan insultos malos. ¿Por qué los protestantes se ponen bravos y nos dicen insultos? Díganme en TikTok, ¿no han visto en TikTok? Miren los videos en TikTok que predicamos, agarramos un pedacito y lo colocamos para estar en todas las plataformas y predicar la palabra de Dios. Miren los videos. ¿Dónde tengo más enemigos en las redes sociales? Ahí en esa red social. Porque es la red social abierta para todos. Y eso me dicen barbaridades. Eso me dicen, tan feos son los comentarios que la plataforma me manda mensajes guardados. Me dice, estos comentarios son ofensivos. Y eso que son cristianos, ¿no? Son ofensivos. ¿Lo dejamos o lo quitamos? Déjenlo. ¿Acaso el grosero soy yo? ¿Acaso el mal hablado soy yo?
¿Acaso el que está insultando, el que está hablando grosero, con cochinada soy yo? Pues son ellos, que la gente se dé cuenta qué tipo de personas son, que les dé pena, que les dé vergüenza. Es intolerable. Y los discípulos estaban murmurando, como hacen muchas personas, murmurar. Escuchen, les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿Esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Por eso, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Lo que yo les he dicho son espíritu y vida. El espíritu da vida. La carne no sirve para nada. Penetra la palabra de Dios, rompe y llega hasta los tuétanos, hasta los médulas, hasta lo más profundo del ser humano. Cuando la palabra de Dios nos llega a nosotros y nos zarandea y nos golpea y nos hace pensar, nos hace enojar, porque cuando nos golpean y nos dicen algo que no me gusta, yo me enojo, yo me fastidio, yo me pongo bravo, yo me enfurezco. Y cuando la palabra de Dios llega, los diablos que tenemos dentro rebotan. Los satanáses, las satanasas que hay dentro de nosotros se estremecen. Cuando la palabra de Dios rompe y llega al profundo del corazón, la gente se le da por hablar porque hay algo que tiene dentro que es el espíritu del mal, que es Satanás, que está, diga algo, exprésese. Así estaban los discípulos de Cristo. Las palabras que le he dicho son espíritu y vida. Oigan lo que viene. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían. ¿Quiénes fueron los que rebotaron? ¿Quiénes fueron los que insultaron? ¿Quiénes fueron los que dijeron que esa palabra era dura? ¿Quiénes murmuraron? Los que no creían. Y Jesús sabía desde el principio quiénes no creían, oigan, y quién lo habría de traicionar. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por no creer, por falta de fe, por falta de fe. La gente se va de la iglesia por la falta de fe. Así es la gente. Se va de las cosas de Dios cuando pierde la fe. Y otros lo traicionan. Se van con las sectas protestantes. Después de que usted tenga una falta de fe, después de que usted no recibió lo que quería, un buen trato, cariñito, amorcito, pañito de agua tibia, se fue de la iglesia, terminó los protestantes. Y esos católicos, escuchen bien, consejo para los católicos. Esos católicos que andan buscando sacerdotes en las redes sociales, que les digan solamente cosas bonitas. Dios es amor, Dios te ama, Dios te bendiga, Dios te acompañe, que Dios te fortalezca. Esos católicos que andan buscando pañitos de agua tibia y solamente cosas bonitas y no buscan sacerdotes que le hablen con la verdad, que le digan las cosas como son, al pan pan y al vino vino, que denuncien el pecado, que digan las cosas malas con la palabra de Dios, que sean capaces de decir a los ladrones no roben, a los que andan fornicando no forniquen, a los borrachos no sean borrachos, a los que andan en brujos no sean brujos, no vayan a la brujería, a los que andan en malos pasos, dejen los malos caminos. Y esos sacerdotes que predican la palabra de Dios y que le dicen las cosas como son, los rechazan, los quitan, no los escuchan, los botan, los bloquean, dicen no lo escucho porque es un grosero, no lo escucho porque no me gusta. Esos católicos tibios, guabinas, esos católicos chimbines, de la noche a la mañana dejarán la iglesia católica y se irán con los protestantes. Esos que andan criticando al Padre porque habla duro, porque predica la palabra de Dios como tiene que ser, con alma, vida y corazón, como se debe predicar, como Jesús lo hacía, con autoridad. Y en vez de escuchar a los padres que le hablan bien de la palabra de Dios, no bonito, no como le complace, no para calentarle la oreja, no de forma hermosa, no de forma bella como ellos andan esperando, sino que andan escuchando a los sacerdotes que le hablan la palabra de Dios de cualquier manera,
pañitos de agua tibia, le hablan de cualquier forma para tranquilizarlo, para decirle Dios es amor, esos católicos de la noche a la mañana les pasa lo que dice el Evangelio. Jesús sabía desde el principio quiénes no creerían y quién lo iba a traicionar. Primero perderán la fe y después lo traicionarán, se irán con las sectas protestantes. Por eso dice el refrán, católico ignorante, seguro protestante. Así hay muchos católicos que se han ido inclusive de este canal porque el padre les predica duro y no les dice lo que quieren oír y se molestan y se van. Y el que quiera ir, que se vaya. ¿Qué vamos a hacer? Miren, ahorita Jesús lo va a decir. Después añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo conoce, no se lo concede. Si Dios no le concede estar con Cristo, no va a llegar a las cosas de Cristo. Y muchos han perdido la oportunidad. Oigan, desde entonces, muchos, escuchen, no uno, dos o tres, sino muchos, eran 5,000, eran bastantísimos, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Porque Jesús les habló duro. Porque el lenguaje de Jesús les pareció duro y se fueron del lado de Jesús. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por falta de fe. Porque cuando escuchan la palabra de Dios y les parece dura, porque cuando escuchan el mensaje de Cristo y les parece duro, porque cuando escuchan a un predicador que es duro, que les habla como tiene que ser, lo más fácil es irse. Y así tenemos muchos que por escuchar al sacerdote que habla duro, se van de la iglesia. Y llega un padre que realmente quiere trabajar y lo dejan solo, se apartan, porque el lenguaje le parece duro. Desde entonces muchos, y ese es el versículo 66, hablan del anticristo, del número de la bestia. Todo aquel que se va de la iglesia se convierte en anticristo. Léanlo, escúchenlo, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. ¿Cómo la ve? Oigan lo que viene. Entonces Jesús les dijo a los 12. Estaban yéndose la gente, estaban apartándose, y Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Ustedes también quieren irse? Mire que Jesús era valiente. Mire que Jesús no le temblaba la voz ni la mano y no le... Cuando vio que se estaban yendo y los discípulos de él estaban así como guabineando, estaban como que me voy, no me voy, ¿qué hago? La gente se está yendo. Le dijo a su discípulo, epa, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Se van a ir? La puerta está abierta. ¿Te vas o te quedas? Es tu decisión. Hágale pues, váyase. Jesús escogió a 12. Y con esos 12 quiso predicar el Evangelio. 72 vinieron, discípulos. 5,000 se acercaron. Y él llamó a 12. Y a los 12 los puso entre la espada y la pared. Les habló de la palabra, tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre. Ellos se quedaron sorprendidos. Todo el mundo se quedó sorprendido por lo que Jesús había dicho, por las palabras que había expresado. Y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Nosotros nos quedamos, dijeron los discípulos. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro dio una respuesta muy bonita, al igual que en Mateo 16:18. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el enviado, bienaventurado. Ahorita también hay una respuesta muy bonita. ¿Se quieren ir? Pedro llegó y dijo, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Se quedaron. Los demás se fueron. La gente se va de la iglesia
Porque en la iglesia no necesitamos masa para hacer mazamorra. En la iglesia no necesitamos a muchos que vengan aquí a calentar una banca, que vengan a la iglesia solamente a llenar un puesto. En la iglesia no necesitamos cantidad, sino calidad, excelencia, católicos realmente que vivan la fe. Tristemente, dentro de la iglesia hay muchos que van solamente católicos domingueros, solamente católicos de Semana Santa, de diciembre, del santo, del patrono y ya. Solamente católicos de bautizo, solamente católicos de primera comunión, de confirmación. Viene un problema y se van. De esos católicos tenemos mucho. Felipe, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense, le multiplique. Muchas gracias. En la iglesia católica no necesitamos así grandes cantidades de personas que vayan allá solamente solamente a ocupar un puesto y ya. En la iglesia católica necesitamos católicos comprometidos. En la iglesia necesitamos católicos que realmente den la talla, que realmente entreguen su vida, que realmente vayan a hacer algo. Pedro, los 12 le dijeron, ¿para dónde vamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Se quedaron los 12, los demás agarraron. Muchos se fueron, abandonaron a Jesús. Cuando le dio de comer, ahí sí estaban. Cuando les trató como quiso, ahí sí estaban. Cuando les habló de comer su cuerpo, de beber su sangre, agarraron y se fueron. Agarraron y se fueron. Y mucha gente agarrará y se irá de la iglesia porque no eran de los nuestros, tenían que irse. Cuando vea que un católico se vaya, no le pegue la apatía, no le pegue el desespero, no le peguen las ganas de irse. Dice, se fue porque tenía que irse. Se marchó por falta de fe. Se fue por falta de humildad. Se fue porque realmente estaba aquí y no hacía nada. Es mejor que se haya ido. Los que se quedan deben empezar a creer en la palabra de Cristo. Los que se quedan deben empezar a creer en la palabra de Dios. Los que se quedan deben ser constantes, deben ser católicos verdaderos, deben ser católicos devotos, deben ser católicos sinceros. Saludo por aquí a Humberto Román. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Que esta palabra de Dios en este día nos enseña a todos a no irnos de la iglesia por las palabras duras de un sacerdote, por un antitestimonio, a no irnos de la iglesia por cualquier motivo, por cualquier tontería, por cualquier bobada. A no irnos de la iglesia porque el Padre nos predicó el sermón duro, porque nos regañó. Parecemos los propios niños chiquitos, que por todos somos delicaditos y andamos como buscando la manera de colocarnos bravos, como las pescadas. No más caiga la carnada, salí corriendo a agarrarla para yo molestarme e irme. Así hay muchos. Que no seamos parte de esos, que andamos buscando excusas tontas para apartarnos de la iglesia. Por el contrario, que nuestra fe cada día crezca y que nuestra fe cada día sea más firme. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de irnos les invito a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta al video. Voy a leerles un momentico aquí los lugares donde vamos a estar. La gente me llama, me pregunta, padre, ¿dónde va a estar este fin de semana? 29 y 30 de abril, hoy y mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel, en el estado de Washington, Royal City, Washington. Cualquier información, los que vayan a participar del retiro, comunicarse con Julio Hernández al número 509-913-0220. En el mes de mayo vamos a estar por allá en Israel. Les voy a mostrar Israel, Dios mediante. Les voy a mostrar los videos de España, donde vamos a ir a Francia a conocer los lugares marianos. Y luego en el mes de junio, el 2 y 3 de junio, vamos a estar en Austin, Texas, Iglesia Santa Julia. Comunicarse con Rolando al número 512-801-5604. Luego 6, 7 y 8 de junio, en la iglesia San Jaime, en Texas, y comunicarse con Andrés al número 903-261-7597. Luego vamos a estar en Oregón, Dios mediante, del 12 al 15 de junio en Oregón.
En la iglesia Santo Tomás, comunicarse con la hermana Sonia al número 541-668-1789. New Jersey, 17-18 de junio. En la iglesia Santa Ana, comunicarse con la hermana Elba Trujillo. Vamos a estar allá celebrando el Día del Padre aquí en los Estados Unidos, en New Jersey, 17-18 de junio. En la iglesia Santa Ana, comunicarse por favor con Elba Trujillo al número 973-220-6235. Luego vamos a estar en New York, Dios mediante, 19, 20, 21 de junio, en la iglesia San Pancracio. Comunicarse con Juan Pérez al número 609-902-3419. Luego en California, 23 y 25 de junio, Catedral de la Asunción. Comunicarse con el número 209-518-1586. Y terminamos en la Florida, Indiantown, el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Comunicarse en la iglesia de la Santa Cruz al número 407-687-5591. Estos son los lugares donde vamos a estar. Si usted lo escuchó, retroceda el video, saque el pedacito, córtelo y compártalo para que la gente sepa la información donde vamos a estar. Les pido a todos mucha oración en estos días que vamos a estar predicando y compartiendo. De aquí nos vamos a la Santa Misa. Ahorita, dentro de una hora más o menos, vamos al canal Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis. Ahí vamos a tener la Santa Misa en vivo y en directo dentro de una hora, Dios mediante, en el canal Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis. Ahí va a estar. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe.